el espíritu que eso trae no es el verdadero espíritu de Dios, y el mensaje o el evangelio que se predica no es el verdadero evangelio. O sea, nosotros estamos viviendo en una época del mundo donde hay muchas doctrinas que van opuestas a las doctrinas de la palabra de Dios, incluso al referirse a la persona de Jesús. Y como cristianos yo creo que debemos estar bien claros. ¿Quién es el Jesús a quien nosotros creemos o en quien nosotros creemos? ¿Quién es Jesús? La pregunta que Jesús hace a sus discípulos entonces se hace actual para su iglesia hoy día. Jesús le preguntó a sus discípulos, no a la gente de afuera, a sus discípulos. De manera que Jesús quiere que tú tengas como discípulo de Él un concepto claro de quién es Él. ¿Qué concepto? ¿Quién es Jesús en tu mente, en tu corazón, en tu persona? ¿Qué es lo que tú piensas que Jesús es, o quién es lo que tú piensas? Debemos entender mejor cada día quién es Jesús. Y cuando entendemos correctamente quién es Él, podemos entender mejor el significado de la Navidad, obviamente, y podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos y poder en verdad experimentar esa satisfacción que Dios trae al corazón que cree en Jesús. Amén. Yo quiero que en esta mañana miremos algunos aspectos de la palabra de Dios que nos contestan la pregunta, ¿quién es Jesús? Y Jesús, en primer lugar, yo quiero que entendamos, Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios manifestado en carne. Yo quiero que mires en el libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 14, y vamos a ver allí la declaración que el apóstol Juan hace de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14, cuando lo tengas dices amén. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, la palabra es un poco extraña. Aquel verbo fue hecho carne. Y la pregunta es, ¿qué significa la palabra verbo? Ok, verbo es una palabra que el significado original es palabra. Pero la palabra verbo tenía significados diferentes en la mente de los hebreos y en la mente de los griegos. Yo tengo conmigo aquí la Biblia, Biblia de estudio del diario vivir. Y esta Biblia tiene una nota muy interesante que explica de una manera clara qué quiere decir Juan con la palabra verbo. Y dice así, lo cito, el verbo era una expresión usada por teólogos y filósofos, judíos y griegos por igual, de muchas maneras diferentes. En las escrituras hebreas, el verbo era un agente de creación, la fuente del mensaje de Dios a su pueblo por medio de sus profetas. O sea que en la mente de los judíos, del pueblo hebreo, el verbo era un agente de la creación, era el creador, la fuente del mensaje de muchas maneras diferentes. La fuente del mensaje de Dios a su pueblo por medio de sus profetas y la ley de Dios, su norma de santidad. Ahora, en la filosofía griega, el verbo era el principio de la razón que gobernaba el mundo o el pensamiento que estaba aún en la mente, mientras que en el pensamiento hebreo el verbo era otra forma de decir Dios. En la mente de los griegos la palabra verbo sugería, es la palabra logos, sugería el principio de la razón o el pensamiento. En efecto, para la mente nuestra, la palabra es la expresión del pensamiento del ser humano. En otras palabras, tú puedes entender o conocer lo que yo pienso únicamente cuando yo lo expreso con palabras. Yo puedo entender lo que tú piensas cuando tú expresas tus pensamientos con palabras. O sea, la palabra es la expresión del pensamiento de alguien. Amén. Esa era la forma de interpretar de los griegos la palabra logos o la palabra verbo. Pero los judíos, la mente de los judíos, los hebreos, la palabra verbo para ellos significaba un agente de la creación, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, Dios mismo. Amén. O sea, Dios mismo. Y ese es el concepto que Juan tiene en su mente. Porque él dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora, si tú miras en el versículo 1 de este capítulo 1 de Juan, él dice, en el principio
era el verbo. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. En el principio de las cosas creadas ya el verbo existía. En el principio era. O sea que cuando el principio de todo fue hecho, ya era el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea que estaba en comunión con Dios. Pero dice, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Note bien esa frase. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿por qué te traigo a esta palabra? Si tú miras en el libro de Génesis, donde dice el capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, Génesis 1:1 y 1:3 describen a Dios como el creador de todas las cosas. Ahora Juan aquí en su prólogo de su evangelio, él dice que todas las cosas fueron hechas por el verbo. Está igualando al verbo con Dios. En la mente del apóstol Juan, el verbo es Dios mismo. Aleluya. El verbo es Dios mismo. Y ese verbo fue hecho carne. En otras palabras, Dios mismo fue hecho carne. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es Dios, el eterno Dios, que en un momento dado en la historia, en un momento de tiempo específico, tomó naturaleza humana al ser formado en el vientre de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Ahora presta atención porque hay veces que podemos confundirnos. Muchas personas miran a María como la madre de Dios. Pero en efecto, esa frase puede ser confusa. ¿Por qué? Porque Dios, como Dios, no tiene principio. No nació de nadie. Cuando todo fue hecho, ya Dios era. Dios no. Ahora, la mente nuestra no puede entender eso. ¿Por qué? Porque la mente nuestra está capacitada para entender lo que comienza y lo que termina. Porque somos personas que tuvimos un principio al nacer y un final al morir. Pero Dios no tiene principio, ni tiene final. Dios es eterno. Aleluya. Ahora, María fue el instrumento que Dios usó para concebir en su vientre por el poder del Espíritu Santo, sin la acción directa de ningún hombre, ni acción ni directa ni indirecta, concebir la parte humana o la naturaleza humana que Dios asumió cuando Él quiso venir a este mundo. O sea, podemos entender ahora que cuando estamos celebrando Navidad, estamos celebrando que Dios se hizo carne, que Dios tomó naturaleza humana y vino a este mundo dejando su trono de gloria. Vino a humillarse entre los seres humanos pecadores para cumplir un propósito específico por causa de su grande amor por la humanidad. Oh, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. En diferentes lugares Dios mismo da testimonio de Jesús, que es el Hijo de Dios. Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, cuando Jesús estaba siendo bautizado en el Jordán. Luego cuando Jesús se transfiguró igualmente, la voz se escuchó del cielo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y Dios testificó acerca de Jesús que Él es el Hijo de Dios. Pero habla del Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia proclama que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, pero en un sentido donde nadie más puede ser hijo de Dios de la manera que Jesús es. ¿En qué manera Jesús es? Bueno, en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 18, los judíos interpretaron las palabras de Jesús, que al decir Jesús que Dios era su Padre, ellos lo interpretaron que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Se estaba igualando a Dios y por eso ellos se encolerizaron y terminaron crucificándolo a Jesús por causa de que dijeron, este hombre es blasfemo. El versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja
y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Ahora, yo pudiera leerte varias escrituras que tienen que ver con este mismo tópico de Jesús, el Hijo unigénito o el Hijo único de Dios, en ese sentido, haciéndose igual a Dios. Y podemos definirlo así: el Hijo de Dios es hecho de la sustancia del Padre. O no, en su naturaleza humana es hecho de la sustancia del Padre, Dios de Dios, perfecto Dios y perfecto hombre, Hijo de Dios e Hijo del hombre. Pero Jesús no solamente es declarado en la Biblia el Hijo de Dios, sino es declarado Dios mismo, como dije al principio. Dios mismo. Juan lo dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, en el versículo 15, hace una declaración que yo quiero que tú mires. Ahora, hago este énfasis porque muchas personas se confunden. Por ejemplo, cuando han escuchado la doctrina de los testigos de Jehová, donde se menciona que Jesús no es Jehová o no es Dios. Y ellos interpretan Juan 1:1, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Y ponen la palabra Dios allí con minúscula, diciendo Jesús no es igual a Jehová. Jesús no es Dios. Pero la Biblia enseña que Él es. Amén. Él es. En el capítulo 9 de Romanos, versículo 5, el apóstol Pablo hace una declaración que vale la pena mencionar en este contexto. Vamos a leer un poquito antes para entender el versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, dijo Pablo, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo declara aquí enfáticamente que Cristo es Dios. Cristo es Dios. ¿Me está entendiendo esta mañana? Cristo es Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el apóstol Pablo mismo en Filipenses dijo: el cual siendo igual a Dios, o en forma de Dios, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 1 Timoteo 3:16 dice: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ahora, hay un pasaje que me maravilla, yo quiero mencionar, y es Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, hay una declaración que yo no quiero que tú pases por alto esta mañana. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Cuando lo tengas, dices amén. Dice: así que por cuanto a los hijos se está refiriendo al pueblo de Israel, pero también a cada persona nacida en este mundo, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, note bien la declaración que aquí la Biblia hace acerca de Jesús. Él dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, por cuanto la humanidad es hecha de carne y sangre, un cuerpo de carne y sangre como el que tú y yo tenemos, Jesús participó de lo mismo, de un cuerpo de carne y sangre. Él es Dios manifestado en carne. ¿Cuál fue el propósito? El propósito para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que hubo un propósito específico divino por el cual Jesús vino a esta tierra. Y eso es lo que Navidad significa. Que Él vino a esta tierra con el propósito de tomar un cuerpo igual que el nuestro o semejante al nuestro, para en un momento dado darlo en sacrificio por nuestros pecados, para que podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. Amén. Ahora, pudiéramos decir entonces que todo lo que Jesús fue y todo lo que Él hizo cuando Él estaba aquí en la tierra puede ser explicado únicamente por la verdad de que Jesucristo es Dios. Cada milagro que Él hizo, cada palabra que Él habló, la sabiduría con la que Él se expresaba, todo eso envuelve
el concepto de que eso lo pudo él hacer porque él es Dios. Su persona y su obra es el tema predominante de las Escrituras. ¿Cuántos están conmigo todavía? Ahora, en segundo lugar, podemos responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? No solamente Él es Dios manifestado en carne, pero Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador. Oh, aleluya. Me gusta esa palabra. Jesús es el Salvador. Su mismo nombre, Jesús, significa Jehová es salvación o Jehová el Salvador. En Mateo capítulo 1, cuando José mira que María está embarazada y no se han unido en matrimonio todavía, obviamente lo que él imaginó y lo que él pensó es lo que cualquiera de nosotros hubiera imaginado, hubiera pensado. María me ha sido infiel. ¿Por qué? Porque no hemos estado juntos sexualmente y ya ella está embarazada. Y José empieza a tener esto en su mente y él sabe que él necesita dejar a María, divorciarse de ella, separarse de ella y ponerla en público para que sea una vergüenza de acuerdo a la costumbre y a la ley de Moisés. Pero él, como era justo, dice la Biblia, él no quería difamar a María porque él amaba a María. Y pensando él en esto, dice que un ángel del Señor se le apareció. Aleluya. Versículo 20 de Mateo 1 dice: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el nombre Jesús es la traducción en español de la palabra hebrea Yeshua. Y esta palabra significa, o este nombre significa, Jehová es salvación, o Jehová el Salvador. El ángel le dice a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque su nombre significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al nombre de Jesús. Jesús, dice la Biblia, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora yo quiero que miremos en esta mañana el cuadro de Jesús como el Salvador. Cuando Jesús dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Jesús dice esas palabras en un contexto que es bueno poner en la mente. Jesús iba a pasar por un lugar donde vivía un hombre llamado Zaqueo. Yo he mencionado esto otras veces. Zaqueo era un hombre pecador, un hombre corrupto, un hombre que había robado mucho a sus compatriotas porque él era publicano, cobrador de impuestos. Él le cobraba a la gente impuestos para Roma, pero él abusaba de ellos porque él le cobraba mucho más de lo que necesitaba cobrarle, y el mucho más se lo embolsaba a él. Y se estaba haciendo rico a costa del abuso con sus compatriotas. Pero este hombre tiene una curiosidad. Él sabe que Jesús va a pasar por donde él vive y él quiere ver a Jesús. Él quiere ver a ese hombre. Pero por su poca estatura, él dice: la única manera de verlo es subiéndome a un árbol grande que hay y allí lo miraré bien. Y él se subió a un árbol grande, y cuando Jesús viene pasando, la Biblia dice: Jesús miró a Zaqueo. Es interesante porque Zaqueo quiere mirar a Jesús, pero lo que él no sabe es que Jesús lo está mirando a él. Y Jesús le dice: Zaqueo, bájate de ahí. Es necesario que yo hoy pose en tu casa. Y la Biblia dice que Zaqueo le abrió la puerta a Jesús y obviamente preparó un banquete para Jesús. Invitó a sus vecinos, quizás a otros publicanos como él, una casa llena de gente corrupta, pero invitaron a Jesús. Pero dice: cuando Jesús llegó, oh iglesia, y esto es precioso. Cuando Jesús llegó, que Zaqueo lo miró frente a frente, yo te digo, algo hay en la mirada de Jesús que cautivó a ese hombre. Aleluya, aleluya. Un encuentro con Jesús puede cambiar la vida de cualquier ser humano. Zaqueo dice: ¿sabes qué, Jesús? He sido malo, he sido corrupto, pero hoy a partir de hoy voy a cambiar mi conducta. Y si le he robado a alguien, estoy parafraseando obviamente, se lo voy a devolver 4 veces. ¿Qué cambio puede efectuar en un hombre
si no hay un poder divino que lo cause. A ver, puedes ir a un psicólogo, puedes ir a un consejero, puedes ir a alguien que ayuda a las personas motivacionalmente, y puedes oír a alguien que está diciendo: tú eres un campeón, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, y todo eso está muy bien. Pero nada de eso cambia radicalmente la conducta de un individuo y la persona interior de un individuo. Pero Jesús lo hace. Lo que nada puede hacer, Jesús lo hace. Lo que nadie puede lograr, Jesús lo logra. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador. Su nombre significa salvación. Y Jesús dijo: Zaqueo, ¿sabes qué? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Porque también tú eres un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada ser humano que nace en esta tierra está perdido en cuanto a su relación con Dios se refiere. Amén. Amén. Cada ser humano que está en la tierra nace perdido en cuanto a su relación con Dios se refiere. Y en efecto, hay mucha gente que no se siente pecador porque quizá no ha hecho mal a nadie, siempre ha vivido una vida buena, y bueno, él siempre quiere hacer lo mejor, etcétera. Pero hay gente que saben que son pecadores y que realmente sus vidas no están haciendo algo agradable a los demás. Y Zaqueo era uno de ellos. Pero Jesús dijo: yo he venido para gente como él. Yo he venido para gente que ya no tiene esperanza de cambio. Yo he venido para gente que se siente que ya no hay nada que hacer con sus vidas. Yo he venido para ayudar a gente que piensa que llegó al final de sí mismo, para traer salvación a esas personas. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que la gente ya no piensa que es valioso, lo que la gente ya piensa que no tiene remedio, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Él es el que vino a morir en una cruz por nuestros pecados, por los pecadores. Y déjame decirte algo, y aquí vengo un poquito más al punto de lo que yo quiero enfocar. Todos los seres humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Hello. Hello. No hay nadie que pueda decir: yo soy bueno, pastor. Yo soy justo, yo no le echo mal a nadie, yo siempre he hecho buenas obras, no, eso no va conmigo. Bueno, por la autoridad de la palabra, yo te digo que en este santuario no hay una sola persona que me pueda decir a mí: pastor, yo soy una buena persona, yo no necesito a un Salvador. Como alguien me dijo una vez: yo nunca le pedí a Jesús que viniera. Esa es la ignorancia hablando. Esa es la ignorancia hablando. Tú puedes ser una persona muy buena, que hace buenas obras, que tiene buenos méritos, que no le haces daño a nadie, y en lo que tiene que ver con la sociedad, tú eres el mejor o la mejor. Pero en lo que tiene que ver delante de Dios, tú eres pecador. Tú eres pecador. Dios te ve como pecador. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te pones frente a la santidad de Dios, tú puedes compararte con el más criminal de los criminales y decir: wow, yo soy un santo. Pero cuando tú te pones y te comparas con Dios, la santidad de Dios, tú no te vas a ver tan santo. Y Dios te mira y te juzga de acuerdo a su estándar de santidad. Y de acuerdo a su estándar de santidad, tú eres nada más que pecador. La Biblia dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. ¿Puedes creerlo en esta mañana? Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Salvador. Ahora, todos los seres humanos necesitan un Salvador. Bien se ha dicho que si nuestra mayor necesidad hubiera sido la de información, Dios hubiera enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios hubiera enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, Dios hubiera enviado un economista. Pero nuestra mayor necesidad es el perdón y la salvación. Y Dios envió al Salvador. Aleluya. Amén. Amén. Amén.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Por muy buena persona que tú te consideras, tú tienes que venir a Cristo para recibir salvación. Él vino a morir por ti. Él vino a morir en la cruz por ti. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, todo aquel que le reconozca como el Salvador que necesita. ¿Por qué? Porque estoy perdido. Necesito a alguien que salve mi vida. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Pero aquí vengo a un tercer punto. Jesús no solamente es Dios manifestado en carne. Él no solamente es el Salvador, pero Él es el único camino a Dios. Él es el único camino. Digo, amigo, Él es el único camino a Dios. En Juan 14:6, si tú lo quieres buscar allí para que lo tengas de referencia, yo te lo puedo leer de memoria, pero me gustaría que lo leyeras conmigo. Jesús hizo esta declaración que vale la pena que nosotros miremos, que responde a la pregunta: ¿quién es Jesús? En Juan 14:6, Jesús le dijo a los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, nota que Jesús no dijo: yo soy un camino. Hoy día estamos viviendo en un tiempo, y yo creo que a través de la historia, siempre ha habido personas que dicen: todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Y entonces, hoy día está muy de moda eso. No me importa qué religión tú practicas, pero todas las religiones adoran al mismo Dios y nos conducen al mismo Dios. Yo te digo en esta mañana que eso no es verdad. Amén. El budismo es una religión, pero el budismo no te lleva a Dios. El hinduismo es una religión, pero el hinduismo no te lleva a Dios. El Islam es una religión, pero el Islam no te lleva a Dios. Aleluya. El cristianismo es una religión, pero el cristianismo no te lleva a Dios. Y tú dices: ay, pastor, ¿y ahora? Ninguna religión te lleva a Dios. Solo una persona te lleva a Dios. Solo una persona te lleva a Dios. Su nombre es Jesús. Aleluya. 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 Es una verdad. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Jesús dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino a la presencia de Dios. No hay otro camino. No hay otro camino. Aleluya. Hay dos escrituras que yo quiero llevarte ahora para que tú entiendas lo que significa que Jesús es el camino. En primer lugar, mira conmigo en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, realmente quiero que tú lo mires, porque esto es un asunto de aprender la palabra. Aprender la Biblia, lo que dice lo que dice la Escritura. Lo que yo digo no es muy valioso si lo que yo digo no está basado en lo que la palabra de Dios dice. En Hebreos capítulo 9, el autor de esta epístola nos está plasmando la adoración en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó al pueblo de Israel a construir primeramente el tabernáculo y luego el templo que Salomón construyó a Dios. Ahora, si tú has leído la Escritura, tú sabes que Dios dio la ley al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y lo llevó al monte Sinaí. Y en la ley Dios plasmó lo que Él exigía del hombre, lo que Él exigía de su pueblo. Y allí están los 10 mandamientos y muchos más mandamientos. Y cuando tú miras esos mandamientos y tú entiendes que Dios exige que cada ser humano cumpla todos los mandamientos juntos, porque si falla en uno de ellos, ya falló en todos. Tú te vas a dar cuenta que no hay nadie que pueda obedecer los 10 mandamientos. Y es más, eso tiene que ver con aquellas personas que dicen: yo soy buena gente, yo no le he hecho mal a nadie. ¿Por qué yo necesito un Salvador?
Ok, yo te pregunto, si hay alguien aquí en esta mañana que piensa así. ¿Has podido obedecer los 10 mandamientos sin fallar uno de ellos en toda tu vida? Y si alguien me dice que sí, aquí tengo aceite. Oye bien, tú puedes hacerte el propósito y aguantar un mes sin fallar ninguno de ellos. Sin fallar ninguno de ellos. Pero que tú me digas a mí que desde que naciste hasta la fecha, tú no has fallado en ninguno de los 10 mandamientos. Esto no es para mencionarte los cientos de mandamientos que Dios mandó al pueblo de Israel. Solamente 10. No hay nadie aquí que no haya fallado en uno, o en 2, o en 3, o en los 10 durante toda su vida. ¿Me explico o no? Ok, si tú has fallado en los mandamientos, quiere decir que tú no puedes cumplir el requisito que Dios exige de santidad en tu vida para que puedas estar en la presencia de Él. No hay nadie aquí que tenga derecho a comunión con Dios. No hay nadie aquí que tenga derecho a salvación. No hay nadie aquí que tenga derecho a ser justificado o a ser justo delante de Dios basado en sus propios méritos. Amén. Ahora, en vista de eso, Dios instituyó lo que se llama en la Biblia la ordenanza de sacrificios. Cada persona que pecaba, que fallaba y no podía cumplir con lo que Dios exigía, debía traer un sacrificio a Dios, un animal, matar ese animal, y la muerte de ese animal era la muerte en lugar de la persona. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. La persona traía el animal y el animal moría en lugar de la persona. Y la persona ponía su fe en la sangre de ese animal. ¿Por qué? Porque la sangre de ese animal tipificaba la sangre de Cristo, que sería derramada en un futuro por sus pecados. Amén. Ahora, Dios instituyó el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar, una tienda como de campaña, un poquito grande. Y en la primera parte era algo al aire libre, donde estaba lo que se llama el altar de bronce. Allí eran sacrificados los animales por los sacerdotes. Luego entraban y en la primera parte de ya bajo techo estaba lo que se llamaba el lugar santo. Allí entraban los sacerdotes con la sangre del animal que habían sacrificado y lo presentaban delante de Dios diariamente por los pecados de la gente. Pero entonces había otro cuarto, una habitación segunda, que estaba dividida por un gran velo que se llamaba el lugar santísimo. Allí estaba lo que se llama el arca del pacto, que simbolizaba la misma presencia de Dios. El pueblo no podía entrar allí. Los sacerdotes no podían entrar allí. Solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote y ofrecer sacrificio allí para que Dios perdonara al pueblo por un año más. O sea, era como renovar esto cada año. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no podía perdonar el pecado de ellos. Solamente lo cubría. Ahora, con eso en mente, mira lo que dice el versículo 6 de Hebreos 9. ¿Estás aquí todavía? Ok. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, oye bien, que aún no se había manifestado, ¿qué cosa? El camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ahora mira el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, ¿dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora mira el capítulo 10.
capítulo 10, en el versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, esto es un lenguaje de ritual, pero mira lo que significa. Cuando Cristo no había venido todavía, había ese gran velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El Espíritu Santo dándonos a entender que nadie podía entrar a la presencia de Dios por el pecado de la gente. Pero ahora que Cristo vino, la Biblia dice, nos podemos acercar con libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Jesús estaba crucificado en la cruz y Él expiró, cuando Él dio su vida, cuando Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él murió. En ese momento, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Ahora, no estamos hablando de una cortinita. Era un velo grueso y alto que ningún ser humano lo podía romper. En el momento que Jesús murió, aquel gran velo se rasgó y el lugar santísimo quedó al descubierto, dando a entender el Espíritu Santo que la entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, había sido abierta para todo aquel que cree. Aleluya, aleluya. El camino fue abierto. ¿Sí me explico? Ahora, me gusta esto y te lo quiero mostrar. Versículo 19 de Hebreos 10 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Aleluya. Teniendo libertad para entrar. La palabra libertad es la traducción de una palabra griega que significa diferentes cosas, y te leo lo que un diccionario dice de la definición de la palabra que traducimos libertad. Significa un estado de confianza, denuedo, seguridad, falta de temor, valentía, especialmente, oye bien, en la presencia de personas de alto rango. Si a ti te dicen que puedes entrar a la oficina del presidente de esta nación en la Casa Blanca, ese lugar no está accesible para todos. Ese lugar es un lugar muy delicado que pueden entrar allí solamente los que son invitados. Ahora, cuando alguien ha sido invitado a entrar allí, sea quien sea el presidente, yo no quiero que tú pienses: yo ahí no entraría nunca, porque no estás de acuerdo con el presidente actual. Pero sea quien sea el presidente, mi punto es: el presidente de Estados Unidos es la persona de más autoridad en la nación. Sea quien sea que esté, es el lugar de alto rango, ¿sí o no? Ok. Cuando alguien sabe que puede entrar porque se le ha dado la oportunidad, yo pienso que cada persona que entra allí entra temblando. Hay nerviosismo, ¿sí o no? Hay cierto temor. ¿Por qué? Porque no estás entrando a la casa de cualquiera. No estás entrando a la oficina de cualquiera. Estás entrando a la oficina de una persona que tiene el más alto rango de autoridad en la nación. Jesús es el camino a la presencia de Dios. Jesús nos ha dado libertad, confianza, denuedo, valentía para entrar no a la oficina del presidente, para entrar a la presencia misma de Dios. Aleluya. De manera que, ¿me estás entendiendo, iglesia? Que ahora, por tú estar en Cristo, por tú aceptar a Jesús en tu corazón, ya no hay más conciencia de pecado. Ya no hay más sentido de que soy un pecador. Soy alguien que ha sido justificado con la justicia misma de Cristo. Ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios, porque estoy entrando a la presencia de mi Padre. Oh, porque estoy entrando a la presencia de mi Padre.
Él me ama y Él me ha dado la oportunidad de yo poder entrar allí. Ya no hay más condenación a los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo vino. ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino a la presencia de Dios. Por la remisión de nuestros pecados tenemos confianza para acercarnos a la presencia de Dios sin sentido de temor, de culpabilidad, como si nunca hubiéramos pecado. Ahora, si tú no valoras esto, yo creo que tú no valoras nada. Imagínate que tú, una persona pecadora de nacimiento, por lo que Cristo ha hecho por ti, ahora Él te da la oportunidad de tú poder entrar a la presencia misma de Dios como si nunca hubieras pecado. Ya Dios no te mira como pecador. Ya Dios no te mira como culpable. Ya Dios no te mira. Aleluya. ¿Por qué? Porque tu culpa cayó sobre Jesús. Tu pecado cayó sobre Jesús. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba pagando el precio que tú debías pagar, que yo debía pagar. Pero Jesús dijo, yo lo quiero pagar por ti, porque yo te amo. Porque yo te amo. Y todavía alguien dice, Dios no ama a la gente. Dios es amor. Dios es amor. Jesús es el único camino a la presencia de Dios. Y yo pudiera seguirte diciendo cosas que Jesús es, que describen o que contestan esta pregunta. Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Aleluya. Jesús es el que viene otra vez. Sí, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar nuestra actitud en esos días. Jesús ya no es más el bebé de Belén. Aun cuando nosotros lo representamos en esta fecha y ponemos un pesebre y ponemos allí un bebecito acostado. Ok, eso recuerda lo que Él fue. Eso recuerda el momento en el cual Él entró al mundo. Pero Él no quedó bebé. Él no quedó bebé. El niño de Belén no puede hacer nada por ti. Jesús no quedó en la cruz. Jesús se levantó. Jesús fue exaltado. Jesús fue exaltado. Jesús fue exaltado, iglesia. La Biblia dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Oh, iglesia, Jesús ya no es un bebé. Jesús ya no es un bebé. ¿Quién es Jesús? Ok, Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Jesús es, aleluya, el Dios Todopoderoso, el Salvador de nuestras almas. Jesús es, gloria a Dios, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Jesús es el Rey que viene otra vez. Jesús es el Salvador. Jesús es todo. Jesús es todo. Jesús es la vida que cada ser humano necesita para estar completo. Oh, un ser humano puede ser inteligente, puede tener grados de universidad, puede tener dinero, puede tener fama, puede tener todo lo que hace que un hombre o una mujer viva bien en esa tierra. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, no está completo. Algo le falta. Y déjame decirte esto, yo lo digo esto con autoridad y propiedad. Número uno, porque la Biblia lo dice. Número dos, porque fue mi experiencia también. Solo Cristo. Yo lo pongo de esta manera. Oye bien, en el espíritu del hombre, el hombre es un ser espiritual. No eres solamente cuerpo, ¿eh? En el espíritu del hombre hay un espacio. Yo no sé si tú has mirado los rompecabezas de pedacitos de cartón, que cuando se juntan todos forman un gran paisaje. ¿Verdad que sí? Pero si falta un pedacito, no se aprecia lo que se está mostrando. Y nada puede caber allí sino el pedacito que falta. Amén. El ser interior de cada individuo tiene un pedazo que está hecho de una medida que solo lo puede llenar la presencia de Dios, la presencia de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que el hombre y la mujer pueden tener todo lo que el mundo ofrece, todo lo que puede hacer
feliz a una persona de acuerdo al estándar del mundo, pero si no tiene lleno ese espacio en su ser interior, esa persona no está completo. Esa persona no se puede sentir satisfecha 100%. Algo le falta. Algo le falta. Y si es honesta esa persona, obviamente te va a decir: con todo mi dinero me falta algo y no sé lo que es. Con toda mi fama me falta algo y no sé lo que es. Con todo lo que he alcanzado me falta algo y no sé lo que es. Aquel hombre vino a Jesús y le dijo: maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: bueno solamente es Dios, pero los mandamientos sabes. No mates, no cometerás adulterio, no hagas esto, no hagas lo otro. Él dice: todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. Jesús se le quedó mirando y le dijo: joven, una cosa te falta. Una cosa te falta. Y eso Dios se lo dice esta mañana a cada persona que todavía no tiene a Jesús en su corazón. Una cosa te falta. Oh, tú puedes tenerlo todo, pero una cosa te falta. Y lo que te falta es Cristo. Si te falta Cristo, te falta todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Te lo digo con propiedad porque esa ha sido mi experiencia. Cuando Cristo vino a mi vida fue cambiada. Cuando Cristo llenó mi corazón fue cambiado. Pude experimentar lo que es sentirse satisfecho en medio de este mundo, iglesia. Sea que tengo algo o no tengo algo, me puede faltar dinero, me puede faltar fama, me puede faltar cualquier otra cosa, pero no me puede faltar a Cristo. No me puede faltar a Cristo. Oh, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cuando Cristo está en ti, hay esperanza. Cuando Cristo está en ti, hay vida. Cuando Cristo está en ti, hay gozo. Cuando Cristo está en ti, hay paz. ¿Quién es Jesús? Jesús es la solución que el mundo necesita para resolver sus problemas. Jesús es la respuesta a la pregunta de cada ser humano. Jesús es el regalo de amor de Dios al hombre. Aleluya. Jesús es el regalo de Dios de amor al hombre. Dios mostró su amor para con nosotros. La Biblia dice: en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios siempre ha querido restaurar la relación rota que el hombre tiene con Dios. Y la única manera de arreglarlo fue a través de Jesús. No le busques de otra manera. No des rodeo por aquí ni rodeo por allá, porque vas a terminar llegando a la misma conclusión. Solo hay una manera: Cristo, Cristo y Cristo. Oh, aleluya. Cada persona que ha entendido, y con eso termino, esta preciosa verdad, ha recibido el mejor regalo que alguien puede recibir, que es la salvación, que es Cristo Jesús. La Biblia le llama el don inefable. Cuando tú y yo recibimos de Dios ese regalo que es Cristo y la salvación que Él trae, no estamos recibiendo una nueva religión, como muchos piensan. Oh, ya te cambiaste de religión. No, absolutamente no. No estás recibiendo una nueva religión. Estás entrando en una relación personal con Dios y con su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo viene al corazón de hombres y mujeres que aceptan a Jesús y los hace nuevos. Los hace nuevos. Corazones de piedra son cambiados en corazones de carne. Corazones duros son cambiados en corazones tiernos. Pecadores son cambiados en hombres y mujeres justos con la justicia de Cristo. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Jesús es lo que cada ser humano necesita. Como iglesia, yo sé que cada uno de los que estamos aquí, quizá la mayoría, ya hemos recibido a este Jesús. Es por fe. Es por fe. Yo quiero hacer que estas dos cosas pasen. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, yo quiero que en estos días de Navidad tú puedas ser una luz que brille, revelando a aquellos que están a tu alrededor que el significado de la Navidad no es otra cosa sino Jesús. Y cuando Cristo viene al corazón de una persona, eso es el propósito divino por el cual Dios envió a su Hijo. Que puedas certificarlo con tus palabras y con tus hechos. Pero número 2, si tú estás aquí esta mañana y tú no tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué significa eso? Ok, significa aceptarle a Él como tu Salvador personal. Él es el Salvador del mundo, pero Él necesita ser aceptado como el Salvador personal. Él es el Salvador del mundo, pero Él necesita ser mi Salvador. Es algo personal. Es algo personal.
Cuando tú entiendes que tú no estás completo sin Cristo, que tú puedas decir, Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo acepto lo que hiciste por mí en aquella cruz. Yo acepto tu muerte por mis pecados y yo te entrego mi vida. Yo quiero que tú seas el rey de mi corazón. Oh, yo quiero, Señor, comenzar una vida nueva hoy. Y yo quiero que tú entres. Te confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Y hoy te pido, entra en mi corazón y sé tú mi Salvador. Cuando tú haces eso de corazón, en ese mismo instante, el poder del Espíritu de Dios hace el milagro en tu vida que nadie más puede hacer. Que tus padres no pueden hacer, que los psicólogos no pueden lograr, que los consejeros más profesionales del mundo no pueden hacer. Solo Dios lo puede hacer. Pero Dios está interesadísimo en hacerlo porque Él te ama y para eso Cristo vino. Aleluya. Así que yo voy a pedir que te pongas de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y si tú no has recibido a Jesús en tu corazón todavía, tú dices, pastor, yo tengo mi religión y me siento bien con mi religión. Yo te digo, ok, gracias a Dios por eso, pero necesitas más que eso. La religión que tú tienes no te puede llevar a Dios, no te puede llevar al cielo. Solo Cristo te puede salvar. Solo Cristo puede hacer la diferencia. Solo Cristo. Y Dios espera que tú lo invites. Él no hará en ti lo que tú no quieres que Él haga. Pero si tú le invitas, Él va a entrar. Y si Él entra, Él va a hacer algo precioso en tu vida. Yo quiero que la iglesia esté orando, por favor. Aleluya. Yo no conozco aquí a las personas íntimamente, pero yo quiero hacer este llamado. Si en esta mañana tú estás acá y tú entiendes que tú nunca le has dicho a Jesús, entra en mi corazón, de una manera personal. Tú nunca le has dicho a Jesús, Señor, sé que tú eres el Salvador del mundo, pero yo quiero que tú seas mi Salvador personal. Hoy lo hagas. Yo quiero que hoy tú lo hagas. Yo quiero que hoy tú le digas, Señor Jesús, entiendo que he pecado contra ti. Entiendo que he fallado contra tu santidad. Entiendo, Señor, que en mi fuerza no puedo cambiar. Pero hoy me entrego a ti. Hoy te invito a que entres a mi corazón. Haz una obra completa en mi vida. Te doy gracias. Yo quiero que hagas eso para terminar este servicio. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar esta canción antes de orar.